Hola familia, qué gusto verles y poder transmitir desde esta su iglesia Paz. Qué bueno que estás conectado. Hoy me ha tocado compartir con ustedes una pequeña palabra que el Señor ha puesto en mi corazón ya tiene tiempo y es acerca precisamente de la palabra. Y yo le he titulado a esta pequeña charla, ¿por qué no leerla? Es una pregunta, ¿verdad? Y déjame iniciar esta charla con una pequeña historia que me encontré y tiene que ver mucho con esto. Les voy a contar esta historia, es una historia verídica y dice de esta manera: un hombre de unos 75 años viajaba en un tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree que ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo, pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado?, le pregunta el viejo al joven. Claro que está usted equivocado, señor. Debería dedicarse a estudiar ciencias o historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrido hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Dice: mire, como ya me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una amiba. Y la tarjeta decía, aquí lo leemos: profesor Luis Pasteur, director general, Instituto Nacional, Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. ¿Sí? Este es un hecho verídico ocurrido en 1892. Y mismas palabras del doctor Luis Pasteur, dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Ahora conocemos la historia de Luis Pasteur. Él fue el creador de la pasteurización, desarrolló la vacuna contra la rabia, vacuna contra el cólera, con prevención contra el anthrax, y lo conocemos hoy como el padre de la microbiología moderna. Y con esta pequeña historia quiero dar entrada a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué piensa la gente de la Biblia? ¿Qué opinión tiene de ella? Y aquí vemos un pequeño extracto de lo que la gente está pensando, ¿verdad? Que son fábulas, que son cuentos, mentiras, tonterías, que está obsoleta, que es antigua, que necesita algunas actualizaciones en alguno de sus temas. Muchos dicen que es difícil de entender, que no aplica para estos tiempos, etcétera. Sí, esa es la idea general que el mundo que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, tiene de este libro, ¿verdad?, que conocemos como la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de sí mismo? Y vemos que la Biblia en sí narra una historia maravillosa. Es la gran historia que narra, ¿verdad? Desde la creación del universo, la creación del planeta que nosotros lo podemos contemplar y vivir en él, la creación del hombre, ¿sí? El propósito que Dios tenía para el hombre al hacerlo su máxima creación, el que lo hizo con la intención de tener una relación, una intimidad con él, de crear y pues administrar toda la creación. Sí, vemos que esa es la idea principal de Dios al crear al hombre, y cómo por la desobediencia del hombre pues entra el pecado, la desobediencia, y esa relación con Dios
se rompe. Aquí está todo esto escrito en este libro, ¿sí? Y vemos cómo a partir de que el hombre cae, el hombre pues es expulsado de ese lugar maravilloso que tenía ahí con Dios, y empieza la promesa, la gran promesa de restaurar lo que el hombre en ese momento perdió. Y toda la escritura, toda la Biblia narra ese maravilloso plan que tenía Dios para restaurar al hombre. Y cumple esa promesa ahí en Génesis 3:15 de traer a ese Mesías Salvador que iban a ser de una virgen, que iban a ser de una mujer, y tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Vemos la culminación en los evangelios, como el nacimiento de nuestro Salvador, como la redención en la cruz pagando por nuestros pecados, y cómo inicia la iglesia como ahora la conocemos, ¿verdad? Basada en la escritura. Y no nada más queda ahí, porque también Jesús resucitó y prometió regresar por segunda vez para restaurar todas las cosas que estaban en el libro de Génesis 1 y 2. ¿Sí? Entonces esa es la gran historia. No es una historia, es la gran historia que nos cuenta la Biblia, ¿sí? Y vamos a seguir, dice que la Biblia nos cuenta esta gran historia, pero necesitamos, antes de empezar a analizar y a ver un poquito acerca de la Biblia necesitamos entender desde un principio que la Biblia es de inspiración divina. Y hay varias escrituras que nos narran, ¿verdad? Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, toda, de Génesis a Apocalipsis, aunque en ese tiempo todavía no estaban los libros completos, ¿verdad? Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, aún faltaban algunos, pero ya dentro del canon de la escritura como tal la conocemos, creemos y estamos seguros y compartimos que la escritura toda es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí el punto es que es inspirada por Dios. Ahora, en otra carta que el apóstol Pedro también escribió, dice, fíjense lo que dice el apóstol Pedro, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. ¿Por qué Pedro puede asegurar categóricamente que tenemos la palabra profética más segura? Porque ellos, los discípulos, los apóstoles, conocían la escritura, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sabían las profecías que estaban sobre el Mesías, y cuando las vieron cumpliendo en Jesucristo, ¿verdad? Cuando vieron toda la profecía que existía sobre el Mesías cumpliéndose en ese hombre, y al resucitar de los muertos, eso les cambió totalmente la perspectiva, y por eso él puede decir y asegurar: tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Porque se cumplió delante de sus ojos, fueron testigos de lo que la escritura decía y se cumplió en Jesucristo. Y dicen: bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, y esto necesitamos entender primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que necesitamos aclarar y poner como sustento de todo esto que vamos a ver, ¿sí? Y entonces ya vimos que la Biblia nos narra una gran historia, pero de esta gran historia que vemos aquí en este libro hay varios hombres, varias ciudades protagónicas. Empezamos tal vez con Abraham, Moisés, Israel, el pueblo. Esos son gente protagónica, y dentro de la misma narración de esta gran historia, la Biblia, las escrituras, como se conocían, como la conocían ellos, o el Pentateuco, cuando fueron primeramente 5 libros, luego están los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, etcétera. Todo eso, toda esa que es la escritura, también juega un papel muy importante en el desarrollo de esta historia, ¿sí? Entonces la Biblia juega un papel protagónico dentro de toda esta gran historia. Y vamos a ver que la Biblia es única por muchas razones.
Y rápidamente les digo, fue escrita en un periodo de 1500 años. Nada más pensemos un ratito, meditemos en esto. Este libro tardó en compilarse, en tener todo completo 1500 años, ¿sí? Son 60 generaciones, 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, ¿sí? Todos estos hombres, había unos reyes, había unos cuidadores de ovejas, había un pescador, había un cobrador de impuestos, etcétera, etcétera. Pero esta Biblia, este libro es único. No hay otro libro en el mundo entero, ni lo habrá, que se compare con la Escritura, ¿sí? Presenta una continuidad asombrosa, ¿sí? Trata temas tan diversos, tan controversiales, con una unidad que queda uno asombrado. Y realmente mientras más conocemos de la Escritura, más nos asombramos del autor, ¿sí? Entonces vemos y partimos desde de que este libro, la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y por lo tanto es suficiente, es inerrante, es infalible, ¿sí? Y solamente la palabra puede tener estas características, estas cualidades que ahorita las vamos a ir estudiando un poquito, ¿sí? Entonces es suficiente porque cumple cabalmente con el propósito para el cual fue diseñada, ¿sí? Y algunas cualidades que las vemos en la misma Biblia, ¿sí? La Biblia por sí sola se sustenta. La Biblia no necesita que nadie la defienda. Como hay me encantan mucho luego los pensamientos de algunos hombres de Dios como Charles Spurgeon. Decía este hombre predicador de hace muchos años, dice: la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león, todo lo que tienes es que dejar al león suelto y el león se defenderá solo. Así es la palabra de Dios. No venimos y no estamos nosotros para defender la palabra, la palabra se defiende por sí sola, ¿sí? Podemos estar confiados y seguros de que es palabra de Dios y de que es inspiración divina. Y vamos a ver alguno de los salmos, el Salmo 19, vamos a empezar a ver algunas cualidades y de los efectos que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cualidades o atributos de la palabra escrita de Dios y el efecto que produce en aquellos que la toman para sí. ¿Sí? Y vamos a ver la primera cualidad, ahí en el Salmo 19, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes en su pantalla, y yo aquí lo voy a leer también directamente de la mía, y dice de esa manera: la cualidad es que es perfecta, ¿sí? Es completa, exhaustiva, suficiente, cubre todos los aspectos de un asunto, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta, dice aquí el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahora, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la ley, no únicamente nos pensamos en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, lo que tenía Moisés, lo que escribió Moisés. No, estamos pensando ya en toda la revelación de la palabra de Dios, toda la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma, ¿sí? Estamos tratando con un libro que es perfecto, es suficiente, dice la Escritura, que cumple cabalmente con el propósito para el cual fue diseñada, ¿sí? Y dice la Escritura que no necesita añadirle más revelación a lo que ya tenemos. Dice que es perfecta, no hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, no hay más revelación de la que ya tenemos escrita en la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que no carece de nada por estar completa. El efecto, eso es algo sobrenatural. Toda la Escritura es sobrenatural, pero a mí, y de lo que podemos dar testimonio miles y millones de cristianos a través de todo el mundo, es cómo ha convertido nuestra alma, ¿verdad? Esa alma, ese espíritu que estaba dormido, que estaba lejos de Dios, a través de la palabra fuimos convertidos. En un principio les comentaba y leemos en el Génesis, ¿verdad? Que el hombre tenía una posición delante de Dios,
Sí, Dios lo hizo para tener una comunión, una intimidad con Él y juntos poder administrar todo lo que Dios había hecho, que era maravilloso y era bueno, pero por la caída, esa posición que tenía el hombre la perdió, ¿sí? Fue expulsado. Y la palabra de Dios es tan poderosa, ¿sí?, que puede trasladar, puede transformar, dice aquí la Escritura, transforma al hombre y lo pone en la posición que tenía antes de la caída. ¿Sí? Eso es el único libro que puede hacer eso es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios, el único libro que puede hacer esto. ¿Sí? Es tan poderosa que transforma a la persona y la convierte a la persona que Dios quiere que sea. ¿Sí? Convierte el alma y nos está transformando día a día mientras pasamos tiempo con la Escritura, meditándola. Bueno, y cuando estoy, antes de un pequeño paréntesis, cuando digo por qué no leerla, es no nada más leerla, es estudiarla, es meditarla, es reflexionarla, que el reflexionar es el paso antes a ponerla por obra, ¿verdad? Entonces, cuando yo me refiero a leerla, es todo este proceso, ¿verdad? Hasta ponerla por obra, ¿sí? Entonces, para mí es el argumento de mayor peso, porque yo puedo dar testimonio que la palabra de Dios me transformó. Y no sé cuántos de ustedes ahí, estoy seguro que el Señor ha transformado su alma, la palabra de Dios, ¿sí? Vemos aquí otro de las cualidades, dice que es fiel, el testimonio de Jehová es fiel, ¿sí? Que hace sabio al sencillo. Y aquí quiero, antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis. Aquí también, cuando nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, vemos en Juan capítulo 1 y versículo 1, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí algo bien interesante. La palabra, lo que tenemos aquí en nuestras manos, esto dice que desde el principio estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese es el primer punto de la ecuación, ¿verdad? El segundo lo vemos en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 8, dice, le pregunta, Felipe le hizo esta pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Entonces, ¿cuál es aquí el punto? La palabra del principio y Dios es uno mismo, Jesucristo y el Padre son uno mismo. Entonces, Jesucristo y su palabra es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos referimos a la palabra, estas cualidades, estos atributos de la palabra, nos estamos refiriendo a los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Son los mismos. Entonces, ya cerrando este paréntesis, ahora sí vamos, dice que el testimonio de Jehová es fiel, es digna de toda nuestra confianza, en la que podemos descansar con toda seguridad. Cuando nosotros leemos algún libro, el que sea de un libro basado en las Escrituras, un libro de algún autor cristiano, ya sea de algún tema o algún ensayo devocional, etcétera, todos los libros que leamos de cualquier autor, y tú me dices: oye, ese autor es súper reconocido, buenísimo, sí, todos los libros tenemos que filtrarlos con la palabra de Dios. No así la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia podemos descansar, ¿sí? No tenemos que filtrar nada, ¿sí? Todos esos libros puede que estén bien, ¿verdad? O sea, muchos libros que yo podría recomendar los veo a la luz de la palabra y están bien, pero siempre tengo que filtrarlos con la palabra de Dios. No así cuando leo la palabra de Dios puedo descansar. De eso se trata. Es fiel en todo lo que dijo. Jesucristo mismo fue testigo fiel aquí en la tierra, ¿sí? Vemos también en Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? Él se presenta a Jesucristo como el testigo fiel.
Es bien interesante el libro de Apocalipsis, menciona a Jesucristo con tres atributos muy, muy importantes, pero uno de ellos dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ese es otro de los títulos de Jesucristo, y el soberano de los reyes de la tierra. Pero el primer título que tiene ahí empezando Apocalipsis, dice, es el testigo fiel. Representó fielmente a su Padre, representó fielmente lo que era verdad, ¿sí? Entonces Jesucristo fue el testigo fiel aquí en la tierra representando al Padre. Dijo toda la verdad acerca del Padre, de Israel, de los últimos tiempos, ¿sí? Jesucristo habló fielmente tanto lo positivo como lo negativo. No exageró lo positivo, no minimizó las consecuencias del pecado. Jesucristo es el balance perfecto, Él es fiel y perfecto, como la palabra de Dios, ¿sí? Entonces estamos viendo que es fiel. Y el efecto dice que hace sabio al sencillo. Dice el Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos de Dios, luego lo vamos a ver. Sí, entonces hace sabio al sencillo, y eso nos habla de un corazón sencillo, un corazón sincero. No venimos a Él con un corazón porque Él dice la Escritura que rechaza a la soberbia, al orgulloso, ¿verdad? Venimos con un corazón pues en busca de Él, ¿verdad? Un corazón sencillo, un corazón sincero delante de Él. Señor, heme aquí, háblame a mí, ¿sí? Esa es la característica que necesitamos nosotros tener cuando abrimos la Escritura, ¿sí? Nos hace a los sencillos, nos hace sabios, ¿sí? Nos hace sabios para poseer la información correcta, saber la verdad y diferenciarla del error, y poder usar esa verdad en la vida diaria y vivir plenamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra de las cualidades, ¿sí? Dice la Escritura que los mandamientos del Jehová son rectos y que alegran el corazón, ¿sí? El Salmo 19:8, ¿sí? Eso es lo que dice, ¿verdad? El efecto que alegra el corazón, pero los mandamientos, y a veces cuando vemos este libro y pensamos, o una de las creencias que tenemos o que tiene la gente, que pues son puros mandamientos, ¿verdad? Que es un libro moralista, no toques, no hagas, no veas, no, no. Sí, no, los mandamientos del Señor dice que alegran el corazón. No es de gran gozo cuando tú estás caminando en los caminos del Señor y sabes que tiene su protección, sabes que Él está respaldando toda su palabra, ¿verdad? Dice que alegra el corazón. No hay mayor alegría de poder tener y contemplar sus mandamientos y poderlos seguir, obedecer de una manera sencilla, sincera, ¿verdad? Entonces, no nos promete la Escritura que no vamos a tener dificultades, tropiezos, persecución a los cristianos. En el primer siglo hay muchos que están, no promete eso, pero cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor, en los preceptos del Señor, trae alegría a nuestro corazón, ¿sí? Otra de las cualidades que vamos a ver, la cualidad, dice la Escritura, que es pura, ¿sí? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sí, está el Salmo 19:8, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Conocemos la Escritura, ese 7 siempre habla de perfección. La palabra de Dios es perfecta, inerrante, como lo vimos, no tiene error la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense lo que el efecto hace, dice que alumbra los ojos. Y hay una oración, leemos nosotros continuamente orado, ¿verdad? Es una de las oraciones apostólicas que conocemos, que el apóstol Pablo, al referirse a la iglesia en Éfeso, hace esta oración y está aquí. Y fíjense lo importante que es. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración más importante que podemos hacer y repetir, Señor, danos esa revelación y conocimiento tuyo.
Fíjense lo que dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender todo esto? ¿Cómo vamos a ver que nuestros ojos sean iluminados? Aquí está la clave: para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Hay una esperanza a la cual nos ha llamado y está en la Escritura. Por eso dice ahí el Salmo: alumbra nuestros ojos. La segunda: ¿cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos? Hay unas riquezas inagotables de su gloria para nosotros. ¿No te gustaría conocer esa herencia, esas riquezas que el Señor nos ha dejado en su gloria? ¿Sí? Y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Sí? Hay una fuerza que no viene de nosotros, una fuerza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una fuerza, la grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, para extender el reino, para vivir en este mundo contra cultura. Necesitamos a través de la Escritura que sean abiertos nuestros ojos. Y la pregunta es aquí: ¿por qué no leerla, verdad? Si aquí encontramos todas estas riquezas, ¿cómo no leer la Escritura? ¿Sí? Otra cualidad, otra de las cualidades, dice que son limpias. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sí? El temor de Jehová, y muchas veces obviamente no entendemos muy bien, el temor no es ese miedo, ¿verdad? Sino que el temor, la palabra de Dios nos conduce a un temor, y es esa confianza reverente acompañada de odio hacia el pecado que nos invita a adorarlo. ¿Sí? Eso es lo que nos lleva la Escritura, eso es lo que nos lleva la palabra de Dios. La Biblia, cuando nosotros abrimos la Escritura y vamos a leer y vamos a tener un tiempo con Dios, esta frase me gusta mucho: dice que la Biblia es el único libro que cuando la leemos estamos en presencia del autor. ¿Sí? Debe traer un temor reverente, ¿verdad? Temblar ante su palabra, porque Él nos va a hablar, porque va a ver cómo somos nosotros. ¿Sí? Entonces el efecto dice que permanece para siempre. Las verdades o principios bíblicos son relevantes para toda generación, cultura, tiempo en la historia. No cambian, porque el Dios que la inspiró es eterno, es inmutable y es omnisciente. ¿Sí? Estas verdades que tenemos acá en este libro son eternas, ¿sí? Y permanecen para siempre y permanecerán para siempre. ¿Sí? Y vivimos en un mundo en descomposición, en un mundo cambiante, lo vemos de una generación a otra, ¿sí? Y filosofías nuevas, pensamientos nuevos. El pastor hace poco nos habló de ese sincretismo en el cual nosotros estamos inmersos, y qué es ese pensamiento sin Dios, y cómo nosotros podemos permanecer en ese mundo tan cambiante, ¿verdad? Ese mundo que nos trata de implantar, de imponer modas, imponer costumbres, filosofías, pensamientos. Pues es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a permanecer para siempre, firmes, y más en estos últimos tiempos, ¿verdad? Hay muchas advertencias del Señor Jesucristo, de los apóstoles, que iban a venir tiempos muy peligrosos, y tiempos peligrosos porque van a venir falsos maestros, falsos profetas que tratarán de engañarnos. ¿Y cómo es posible, o cómo nosotros podemos mantenernos firmes? Pues a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Vendrán tiempos peligrosos. Esto también es bien importante: nuestra salud espiritual y la salud de la iglesia depende, ¿sí? Depende del apego irrestricto que tengamos a la palabra de Dios. Lo voy a repetir otra vez: nuestra salud espiritual, la salud de la iglesia, depende del apego irrestricto que tengamos a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quieres ser saludable espiritualmente y que nuestra iglesia sea? Nos tenemos que apegar a la palabra de Dios. ¿Sí? Es la única manera. Los juicios del Jehová son verdad, todos son justos, dice la Escritura. Esta es otra cualidad, ¿verdad? Son verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Jesucristo y la verdad son uno mismo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? La verdad que representa a Jesucristo, Él representa la verdad, la palabra de Dios representa la verdad. Dice que todos son justos, ¿sí? Y cuando hablamos de juicios, como que no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que nos hablen de amor, de las buenas, de las promesas y todo, pero de juicios como que no. Pero dice la palabra de Dios que son justos y son verdad, todos los juicios del Señor. Y Jesucristo vino, y aquí este salmo me encanta, dice, el Salmo 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, ¿sí? Esa justicia y esa paz que representan a Jesucristo se encontraron. Es parte de la naturaleza de Dios, tanto el amor como la justicia. No puede existir el uno sin el otro, ¿sí? La verdad y la justicia. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esa es la persona de Jesucristo, ¿sí? Y no lo tengo aquí en la presentación, pero leyendo aquí el Salmo, terminando ya, con esto vamos a terminar el Salmo 19:10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Ahí al final del Salmo estábamos en el 9, en el 10, deseable más que el oro, sus preceptos, ¿sí? Y en el año 63 antes de Cristo, Roma, el imperio romano andaba conquistando todo lo que se dejaba, ¿sí? Y Jerusalén, Israel no fue la excepción. En el año 63 hubo un general y político romano llamado Pompeyo, que llega a la ciudad de Jerusalén y directamente llega al templo, porque todos estos generales romanos, siempre que conquistaban los diferentes pueblos, siempre iban directamente a esos lugares de adoración que cada pueblo tenía y encontraban a sus dioses llenos de oro, ¿verdad? Todos esos dioses, esculturas y todo eso llenos de oro, de plata. Y dijo, pues voy a ir directamente al templo, yo estoy seguro que ahí voy a encontrar los tesoros que tienen estos hebreos, ¿verdad? Y fue directamente al templo y para su descontento, desgracia, desilusión, no encontró más que 5 rollos, los 5 rollos que Moisés había escrito, ¿verdad? El Pentateuco, la Torá, como ellos lo mencionaban, ¿verdad? Y este hombre se desilusionó totalmente, pero no se dio cuenta, no pudo captar que él estaba enfrente del más grande tesoro que el ser humano puede tener, ¿sí? Dice, no se percató que estaba contemplando el tesoro que era más deseable y valioso que el oro mismo, ¿sí? ¿Y por qué la palabra de Dios es más deseable que todo el oro del mundo? ¿Sí? Ya estamos por terminar. ¿Habrá algo más valioso que conocer al Creador de todo revelado en las Escrituras? ¿Habrá algo más valioso que la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías Salvador, que vino a tomar nuestro lugar, mi lugar, murió en la cruz en mi lugar y volvió y nos hizo que pudiéramos tener otra vez relación con el Padre y tener vida eterna? Al resucitar es la garantía de esa vida eterna que el Señor nos ofrece. ¿Habrá algo más valioso que esto? Es la pregunta, ¿sí? No hay más que añadir a este libro. Jesucristo, dice también Apocalipsis, que es el amén, Apocalipsis 3:14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. No hay nada que agregar a este maravilloso libro, y más que maravilloso libro, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra cómo Dios ama a su creación y no ha quitado el dedo del renglón, y nos muestra cómo Él va a venir por segunda vez a restaurar todas las cosas que Él había prometido en Génesis, y viviremos con Él para siempre, ¿sí? La Escritura me muestra, ¿verdad?, quién soy yo. Y a veces no nos gusta, ¿verdad?, vernos directamente ahí en la Escritura, porque es como un espejo, ¿verdad? Pero lo único que el Señor no quiere que nosotros tengamos condenación, sino quiere que concluyamos, necesito un Salvador. Y Jesucristo es nuestro Salvador.
Jesucristo. Y esas son las buenas noticias que necesitamos nosotros compartir. Son buenas noticias, ¿sí? Y ya estamos terminando y yo quiero hacer una invitación ahí a los que están en casa. Si tú nunca has tenido el tiempo de leer la Escritura, no la has considerado, yo te digo en este momento, ¿verdad? No es un reto ni mucho menos, es una invitación. Tómate el tiempo, empieza a leer, tal vez no sabes por dónde empezar. A mí me dijeron que tenía que empezar con uno de los evangelios y empecé a leer el Evangelio según San Juan. Me cambió, como al principio, ¿verdad? Transformó mi alma. Empieza leyendo el Evangelio de Juan, únete a un grupo de lectura. Tenemos ahora tantas aplicaciones, ¿verdad? En los teléfonos, etcétera. Toma tu Biblia. Yo les recomiendo tener una Biblia física. Claro, puedes tener también teléfonos o lo que tú quieras, pero y a los que están superficialmente, ¿verdad? También hay otra que dice: en la superficialidad está el desorden, está el desastre, están las malas interpretaciones. Profundicemos en la Escritura, ¿sí? Pues yo te animo, ¿verdad?, a leer la Escritura. ¿Cómo no leer la palabra de Dios si trae tanta revelación, tanto beneficio a nuestras vidas y podemos conocer a nuestro Creador? Pues que Dios te bendiga y pronto nos veremos.